Pues nuevamente con el gusto de encontrarnos mediante este medio y conversar los temas que nos preocupan a los mexicanos. Hoy vamos a referirnos a algo que está en boga, que está en la mente y en la voz de muchas personas, de la mayoría de las personas, de los mexicanos. Se habla mucho del debate que acaba de darse el domingo anterior ante la autoridad electoral. Es un debate que por el formato que se dio, pues podría ser calificado como que un debate bastante limitado, un debate bastante conducido por la autoridad electoral a través de sus comentaristas y sus locutores, pero no un debate abierto, pero en fin, ese es el formato y esa es la manera en que decidieron las autoridades del INE hacerlo. Pero antes de hablar específicamente sobre el debate, creo que hay que hacer algunas aclaraciones pertinentes. ¿Por qué? Porque en el debate se estuvieron hablando de conceptos, tanto los candidatos a la presidencia de la República como las personas que estuvieron conduciendo el debate, se refirieron mucho a conceptos y a palabras que a mí me parece que no están debidamente utilizadas o que ni siquiera tienen que ver con lo que vimos y presenciamos el pasado domingo. En primer lugar, miren, la política. La política no es lo que estamos acostumbrados o lo que nos han enseñado desde muy pequeños, que es el actuar, que es la conducta, que son los actos que realizan personas que están en los puestos públicos, los puestos de representación o los puestos de cualquiera de los tres partes del gobierno y del Estado, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En primer lugar, la política no es lo que hacen estas personas que ocupan los cargos públicos. Ellos lo usan como un negocio personal, negocio de grupo, negocio de partido, negocio de una alianza, de una convergencia, lo que sea. Política es, como lo dice en su origen la palabra griega, polis, comunidad o sociedad. La política es todo lo que tiene que ver con la sociedad. Y díganme ustedes si estos señores y señoras que se dedican a decirnos que ellos van a ayudar y que ellos van a resolver y que ellos van a mejorar las leyes, se han dedicado efectivamente a mejorar la situación de la sociedad. No, al contrario, hacen lo contrario. Pero eso sí, aviones, casas, cuentas bancarias, propiedades en el extranjero, familia en el extranjero, gastos y gastos y gastos a costa del pueblo mexicano. Entonces, eso no es la política. Estamos totalmente desconectados de los conceptos que ahí se estuvieron virtiendo. La otra, democracia. Democracia también, con origen en una palabra griega, demos, pueblo, cracia, gobierno. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo, sobre todo en los últimos 35 años. ¿Qué estamos viviendo? El gobierno de los ricos, el gobierno de los dueños del dinero. No es democracia, es plutocracia, en griego también. El gobierno de los ricos. Entonces, que no nos quieran engañar con esos conceptos, porque lo que estamos viendo no es democracia. Y mucho menos cuando nos dicen que una elección es la democracia. Una elección es un sistema político, es un sistema jurídico, es un mecanismo que se idea para que la población elija sus representantes o elija sus gobernantes. Pero eso no es la democracia. La democracia, como ya lo mencionamos, es el gobierno del pueblo. Y específicamente en términos constitucionales, ya lo dice el artículo 3º de la Constitución, es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento de
el pueblo en lo económico, lo social y lo cultural. Si no hay un mejoramiento como tal como lo señala el artículo 3 de la Constitución, no hay democracia. En México no hay democracia. ¿Cómo nos pueden decir que hay democracia si el pueblo cada vez está peor, si diferentes grupos se vuelven más vulnerables, pues con la acción de estos pseudo políticos que no son políticos, son vividores de un sistema electoral, eso sí. Entonces, y por último, república. También, pues esta palabra de origen griego tiene que ver con, perdón, este es latino, de latín, es la república, la res pública, es decir, la cosa pública, la cosa de todos. Y lo que hemos visto en los últimos 30 años en nuestro país es que los gobernantes, que no políticos, sino negociantes, vividores del sistema, han privado al pueblo de México de sus derechos y los ha privado de sus bienes. La industria petrolera, la industria de la electricidad, la industria minera, ¿sí? Los minerales, de la propiedad de las zonas, de las playas, de la frontera. Todo esto se ha venido cambiando para privar al pueblo de México de estos bienes. Entonces, la República también se ha vuelto una cosa privada, no pública, privada. Los negocios del señor Slim, los negocios del señor Salinas Pliego, los negocios de los más famosos ricos de este país y sus empleados, los políticos que le sirven con toda diligencia y que desde luego tienen un porcentaje, tienen beneficios de esa entrega que hacen de lo público a los capitalistas privados. Bueno, después de esta, considero que son aclaraciones pertinentes, vamos al debate. El debate, un ejercicio realmente insulso, insubstancial, totalmente en términos de un encuentro de candidatos que no se refieren al México que vivimos la inmensa mayoría de mexicanos. Que si la inversión, que si la garantía a los extranjeros para que vengan a invertir, que si vamos a hacer una ley para esto, una ley para lo otro, cuando sabemos en el país que las leyes, aunque sean muy buenas, sobre todo los preceptos constitucionales, primero no los cumplen y después, cuando les estorban a los intereses de los extranjeros, se atreven incluso a modificar la Constitución para servir a los intereses privados por encima del bien de los intereses públicos de la colectividad. Entonces, estuvimos en presencia de una confrontación de personas que nada tiene que ver con la realidad de nuestro pueblo. Que si tú te robaste 10 pesos, no, que si tú te llevaste tanto, que si tú te compraste una casa, no, tú te compraste 2 departamentos, que si tú hiciste aquello, que si tú hiciste aquello otro. Es una competencia de ver quién es más ladrón y una competencia para ver quién es más mentiroso. No quién es el que ha servido mejor al país, quién es el que tiene más posibilidades de servir al país. Porque salen ahí con que yo soy honesto y preparado, porque fui a una escuela muy cara, porque mis hijos viven en Estados Unidos, porque no quiero que sigan siendo mexicanos, porque todo eso, ¿sí?, denota la bajísima calidad que tienen los candidatos, sobre todo los 4 montoneros, la calidad que tienen para poder gobernar este país. No hay calidad, no tienen con qué mejorar nada, porque ahora resulta que se ofrecen para ayudar a la población vulnerable, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a los indígenas. Fíjense nada más, qué tragedia. Los que han vuelto vulnerables a estos sectores de la población, ahora dicen que les ofrecen ayuda, ¿sí? ¿Y por qué modificaron las leyes?
para quitarles la tierra a los campesinos, a los indígenas y entregarles las zonas más ricas de nuestro país a las empresas transnacionales. ¿Por qué lo hicieron? Ahora los quieren ayudar, pero primero los perjudican. Entonces es una contradicción que no se vale, no tiene lógica ni es coherente. Y por último, yo creo que este debate, que desde mi punto de vista nadie ganó, sobre todo el pueblo de México no ganó nada, absolutamente nada. Si acaso alguien gana, pues son las empresas televisoras que, además de hacerse ricas con nuestros bienes, como son las señales en el espacio, que nos pertenecen a todos los mexicanos de acuerdo con el 27 constitucional, pues resulta que nadie más ganó más que ellos y queriéndonos engañar. A mí me parece que hay una situación ya totalmente visible. El sistema político vigente en nuestro país, y creo que en la mayor parte del mundo, es un sistema de representación, es un sistema democrático de democracia indirecta, donde al final la población no tiene nada que hacer, no tiene más que recibir instrucciones y hacer lo que unos cuantos deciden en los órganos del Estado Nacional. Eso debe cambiar ya. Me parece que tenemos que ya empezar a pensar, a diseñar un sistema político realmente democrático, es decir, donde el pueblo, todos los mexicanos, hombres y mujeres, sobre todo los que trabajamos, los que producen, los que circulan la riqueza, los que saben cómo generar riqueza con sus manos y con su inteligencia, ¿sí? Tenemos que diseñar, de acuerdo con el artículo 3 al que ya me referí y el artículo 39, que dice que la soberanía reside originariamente en el pueblo, entonces que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable para modificar su sistema de gobierno. Llegó el momento. Lo tenemos que cambiar, porque de otra manera seguiremos con estos teatros, con estas simulaciones, con estos engaños de estos personajes siniestros que lo único que van a hacer es continuar con lo que hemos padecido durante los últimos 30 años, porque ellos son parte de esa manera de gobernar y de esa manera de privar a la nación de su riqueza. Creo que es momento ya de que empecemos a reflexionar y a tomar decisiones en serio para resolver los problemas de México, que son los problemas de nosotros, no son de los partidos, no son de estos vividores del sistema electoral, es de los mexicanos y tenemos que empezar a levantar la voz y a pensar colectivamente para diseñar un mejor sistema realmente democrático que nos sirva para resolver nuestros problemas, no lo de los partidos, no lo de estos vividores. Por ahí vamos y los espero en la próxima emisión para que sigamos intercambiando sus opiniones, porque yo las recibo también y me sirven a mí. Muchas gracias, hasta luego.